abrir aquí en Latinoamérica, por eso es que se decidió de igual manera abrir este centro de formación pastoral que está a su disposición y bueno, pues para cualquier solicitud, cursos también presenciales, seguiremos realizando algún curso de formación en la María Poli de Acatzingo, donde ahorita tiene su sede, o también podemos movernos, ¿no? Entonces, bueno, estamos a su disposición y en esta ocasión pues estamos ofreciendo este ciclo de conferencias de vivir en tiempos de la fe en tiempos de pandemia. Como había comentado, el tema es cómo ser iglesia doméstica en tiempos de confinamiento. Para esta ocasión tendremos al presbítero Ernesto Palafox, que es coordinador de la Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de México, y la psicóloga Celina Barragán, que forma parte del equipo coordinador del Centro Evangelii Gaudium también. Las temáticas que vamos a ver el día de hoy, tenemos tres, que es el modelo de las primeras comunidades cristianas, el valor de las relaciones interpersonales y familiares y la centralidad del amor recíproco en el ser iglesia. Nuestros ponentes pues desarrollarán estos tres temas. Ustedes recibieron un formulario con algunas preguntas para conocer un poco cómo están viviendo, que se referían a esto, con quién compartes el tiempo de confinamiento, lo que lamento en mi situación de confinamiento es, y las prácticas quizás nuevas que me han sostenido en este tiempo de confinamiento son. Nosotros recibimos sus respuestas y bueno, los ponentes también se ayudaron de ellas para poder realizar su charla. La dinámica de este día es diferente, para, bueno, no aburrirnos, y también pues las experiencias y la temática nos va ayudando a ser creativos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a comenzar con un momento de experiencial. Ya nos explicarán eh, la ponente, que en esta ocasión va a ser la primera, la psicóloga Celina Barragán, y después ella presentará su ponencia y después continuará el presbítero Ernesto Palafox. Después habrá un diálogo de preguntas y respuestas con los ponentes. El día de hoy no vamos a tener diálogo entre grupos porque vamos a tener este primer momento de experiencia. Y pues bueno, yo les voy sugiriendo que también vayan en un momento presentar las preguntas, ¿no? A través de vía chat, y yo iré presentándoselas a los ponentes. Pues entonces los dejo con la psicóloga Celina Barragán. Adelante, Celina. Pues muy buenas tardes. Un gusto de verdad poder compartirles este día, sobre todo porque estamos en una búsqueda. Ya Lucas Cerviño nos había platicado la vez pasada, ¿no? Estas conferencias pretenden sobre todo hacer caminos de búsqueda, ¿no? Y hacer algunos planteamientos que nos puedan motivar a seguir teniendo propuestas. Y a mí me gusta mucho iniciar y trabajar con las experiencias de las personas, porque como no tenemos tanta experiencia en esto del confinamiento, pues ya con esto que hemos vivido, ya podemos empezar a hacer como un análisis, ya podemos empezar a tomar conciencia de lo que está pasando con cada uno de nosotros, y desde ahí empezar a ver cuál es el camino que Dios propone para cada uno de nosotros. Entonces, en esta ocasión, yo le he pedido a 3 personas, a Clara Mariel, a Nayeli García y al padre Roberto, que nos hagan favor de expresar un poquito
las respuestas a las preguntas. Estas respuestas también varios de ustedes nos hicieron el favor de hacerlas llegar. Yo me di a la tarea de leerlas y revisarlas y voy a hacer algunas apreciaciones que nos podrían servir de base para iniciar este diálogo. Entonces, pero claro, después al final va a ser un poquito la idea de preguntas o comentarios que pueden ir escribiendo y que podemos ir también retomando. Entonces, quisiera pedirle a Clara Mariel que nos pudiera compartir un poquito sus respuestas a estas 3 preguntas. Listo, me encontraba el video. Sí, fue muy interesante verla porque realmente estamos en una situación tan inesperada. Cuando empezó esta situación, estábamos en un encuentro y en realidad nos quedamos así como pensando, ¿qué hacemos? ¿Podemos salir? ¿Podemos regresar a casa? Fue un momento así que yo pienso que ninguno se esperaba íbamos se iba a prolongar tanto tiempo. Y de hecho esta situación hizo que, bueno, yo vivo en una comunidad del movimiento de los focolares, que es como funge el servicio de centro de coordinación para otras comunidades. Y entonces, precisamente porque teníamos este encuentro, se sumaron otras personas que se quedaron atrapadas era un encuentro internacional, entonces en nuestra casa en este momento, aparte de las 6 personas que estamos siempre juntas, está otra focolarina que venía de Guatemala, iba para Ecuador y se quedó aquí, todavía está acá. Y otra que tenía que salir para Brasil y también se quedó acá. Entonces eso ha sido una riqueza ese vivir en el presente, porque no sabemos cuándo cambian las cosas, quién tenía que ir aquí o allá, tantos proyectos que teníamos de repente cambiaron. A veces uno piensa que no, que todo lo que programa con mucho cuidado no tiene que cambiar y en cambio sí. Y qué decir, siento que ha sido un periodo de mucha reflexión personal y colectiva, de preguntarnos qué es lo esencial. Por ejemplo, siendo todos del movimiento, nos dábamos cuenta cuánta energía gastábamos en programar encuentros, actividades, y la riqueza que ha sido canalizar toda esa energía en contactos personales, en preocuparnos por una situación o por otra, o en descubrir cómo estos medios tecnológicos pueden ser una posibilidad para realmente encontrarnos. El otro día, conversando con una amiga, hablábamos que se habla mucho de lo virtual y muchas veces lo virtual es lo que nos parece. Incluso en esta situación hemos tenido encuentros mucho más afectuosos, mucho más auténticos, mucho menos virtuales que cuando nos encontrábamos en otras situaciones. Quizás porque creo que si hay algo que me está dejando esta experiencia, es como esa sensibilidad a la relación, a la persona, al momento que tengo en el presente, porque efectivamente hay muchos interrogantes hacia adelante, entonces siento que quizás una de las enseñanzas es esa, estar en el presente plenamente, sin poner límites, porque siempre, creo que a veces en estas situaciones la creatividad tiene un terreno fértil para desarrollarse. No sé si nos podrías compartir un poquito de cuáles son como las actividades o acciones, ¿no? Que te han mantenido, que tú has querido así como, como compartirnos hoy,
que tú logras encontrar como que te sostienen en estos días? Bueno, hay una experiencia que creo que la compartimos con varias de las personas que están conectadas, que ha sido muy importante. Ya hace casi 2 meses, diariamente en las tardes nos encontramos para decir el rosario, cosa que para mí era una práctica, pero personal, muy personal. Yo en las mañanas salía a hacer ejercicio y me llevaba mis auriculares para decir mi rosario personal. Y esta oportunidad no solo de decir de recibir el rosario en familia, sino de ir más allá porque nos conectamos vía Zoom con personas de prácticamente toda Latinoamérica y a veces más allá, ha sido muy, muy, muy bonito, porque yo a veces me pregunto qué impresionante la figura de María, porque realmente es como una columna que nos sostiene, que nos convoca, que nos conmueve y que nos da mucha seguridad. Y siento que su compañía ha sido particularmente luminosa en este periodo. Muchísimas gracias, Clara Mariel, por tu experiencia. Vamos a pedirle ahora a Nayeli, por favor, Nayeli García, que nos haga este regalo de su experiencia. Muchas gracias, saludos a todos. Bueno, contestando a la primera pregunta, lo primero que les comparto es que yo vivo con 2 hijos que son jóvenes adultos, los 2 son Jen. Regina, que todavía es estudiante de universidad, está a la mitad de la carrera de diseño, animación y arte digital y no ha dejado de tener clases con todo el ritmo que implica un cuatrimestre, ¿no? De una materia súper creativa. Y Jaime, que ya labora, él es financiero y ya trabaja en una empresa y tampoco ha dejado de tener estas juntas, capacitaciones y zonas de trabajo con su empresa. Entonces aquí tengo homeschooling y home office todo el tiempo. Y yo que soy profesora de bachillerato, que no he dejado de dar clases en todo momento. Entonces estamos completamente conectados a internet desde las 8 de la mañana hasta la medianoche, todos los días. Ha sido todo una experiencia, esta vida de conexiones, ¿no? ¿Qué me ha limitado a estar viviendo aquí? Bueno, parte de lo que, el primer impacto que sufrí fue no tener las clases de preparatoria presenciales. Trabajar con adolescentes de 15, 18 años de por sí es difícil y hacerlo a través de redes sociales, digo, de internet o de línea, pues ha sido sumamente retador. Gracias a que había una relación establecida, pues hemos sobrevivido ellos y yo. Bueno, todos mis colegas. En mi segundo empleo, yo laboro en el Instituto Te Orientamos. Es un instituto enfocado a dar pláticas, conferencias, talleres y seminarios. Se vio canceladas muchísimas de estas actividades. Tuvimos que reprogramar todo el calendario. Y bueno, pues hemos pasado a dar algunas charlas en línea que ni siquiera estaban planeadas, ¿no? Cuando en enero teníamos ya planeado el primer semestre de actividades y de trabajo, resulta que tuvimos que cancelar todo y reprogramar las nuevas que nos han ido pidiendo, que ha sido también muy desafiante y muy enriquecedor porque han cruzado fronteras. O sea, nos han pedido muchas charlas de Centroamérica y ahorita estamos programando para Sudamérica, cruzando estas fronteras, ¿no? Me ha dolido muchísimo la no comunión física, el no comulgar. Me costó muchísimo trabajo digerirlo las primeras semanas, aceptar que pues, no puedes comulgar. Y 2 prácticas que yo hacía mucho y que se cancelaron fue salir a hablar con personas. Yo soy una persona muy relacional y siempre salgo y platico o con el exalumno, o con la amiga, o con la compañera de comunidad, o con alguien de la parroquia, o con un exalumno, 3, 4 veces por semana. Yo tenía citas con alguien, asesoría, escuchar, acompañar, cotorrear, dirigir, aconsejar, y de repente esa parte ya no está, no existe, o más bien se ha pasado en línea, que ha sido también muy desafiante. Y también yo viajaba mucho, yo estaba acostumbrada a viajar, venían a verme o iba y esa parte me ha dolido porque es gente importante, la gente que viaja y me visita o la gente que yo viajo y visito, es porque me importa. Yo casi no viajo, no me gusta viajar, pero cuando yo viajo y voy es porque es un encuentro de alma, de corazón a corazón, y no poderlo hacer
incluyendo al focolar, me ha dolido mucho. Esos son mis límites. Sin embargo, cuando pasé y me pidieron preguntar las prácticas nuevas, resulta que son el doble de bueno, lo positivo que lo negativo. Y entonces ha sido sumamente interesante, ¿no? Poder estar más tiempo frente al Santísimo. Antes solo era 2, máximo 3 veces en la semana que me podía detener en la parroquia y bajarme a hacer oración frente al Santísimo. Y sin embargo, ahorita, en el momento que estoy agobiado, puedo tener la pantalla del Santísimo, ¿no? Y detenerme esos 15, 20 minutos, media hora, 1 hora, a hacer oración, porque está ahí, está al alcance de un clic. Ser muy disciplinada para la Eucaristía, no logro todos los días porque tengo otra actividad que ahorita les menciono, pero por lo menos de jueves a domingo, con esta disciplina de estar en misa, de preparar la vela, de poner el crucifijo, de ponerme en ambiente, de no buscar distractores, de dejar el celular a un lado, como abrirle el espacio a Dios. Y eso ha sido muy profundo. He aprendido a tenerme paciencia con el insomnio. Al principio me peleaba mucho con el insomnio. Yo soy ave nocturno, pero a las 12 normalmente me dormía para poder funcionar a las 6:30. Ahora pues me puede dar la 1, la 2, las 3 o las 4. Y bueno, ya no me desespero, me tranquilizo, aprovecho que es tiempo de descanso y lo uso para leer o para meditar o para rezar el rosario. Estoy mejorando en el verde, desayuno mejor, me hago mi frutita picada, puedo poner a cocer chayotes, ejotes. O sea, estoy mejorando mucho en mi alimentación, que por más que peleaba mi nutrióloga conmigo desde septiembre, bueno, por fin se está pudiendo dar, porque se podrán imaginar que yendo a tomar cafecito, pastelito o alitas y cerveza con los amigos, pues no seguía muy bien la dieta. En cambio, ahora encerradita, pues sí puedo ponerme a usarlos, a hacer las dietas como debo. Y aumenté, y yo no sabía, 3 clases de Zumba a la semana, de lunes a miércoles. Y ha sido muy simpático porque resulta que soy muy disciplinada. Soy muy, muy descoordinada. Soy de las que da la vuelta al revés en el caballo dorado. Pero he aprendido mucho a desarrollar esta parte psicomotora. Me sirve porque son muchas horas sentada frente a pantalla y tener la disciplina de hacer esta hora para hacer ejercicio me ha ayudado muchísimo en la condición física. Entonces, incorporar la disciplina física, el verde, lo agradezco. Le agradezco a la cuarentena eso. En la relación con mis hijos, como ellos trabajaban y estudiaban fuera, o sea, había que llevarlos, yo era chofer, entonces yo los llevaba y los traía a la universidad, al empleo y de regreso y los recogía y ahora éramos roomies. Yo les hacía la broma de que éramos como roomies universitarios. Nos funcionaba bastante bien, quién ponía la lavadora, quién hacía la lista del súper. Y sin embargo, ahorita siento que aunque estamos conectados a la computadora, hemos logrado regresar a ser familia. Ya no roomies, sino familia. Que está bien por el momento, porque después lo otro también lo tienen que conquistar, es su autonomía. Al final del día tienen que ser adultos y tienen que irse separando de la mamá. Pero es como un último regalito que me regaló la cuarentena de volver a estar en casa con los pollitos, ¿no? Y poder estar hablando con ellos y así. He podido continuar con el proceso de tesis de la maestría, que es un proceso largo, aburrido y tedioso, y que todos los pretextos para salir me evadían, y ahora pues estoy concentradita aquí, y sí o sí tengo que leer, sí o sí tengo que escribir. He tenido que aprender de una semana para la otra muchísimas plataformas y tecnología. Y lindísimo porque mis alumnos de prepa me han ayudado. Al final del día me mantienen súper actualizada y manejo muchísima tecnología para tener 52 años, cuando hay personas de mi edad que no la manejan. Entonces ha sido lindo, ¿no? Antier, me parece, con un alumno, a los 10 minutos que salió el avatar, yo ya tenía el mío. A las 3 horas ya estaba invadido Facebook, pero yo ya estaba subida en ese trending y mis alumnos estaban felices de verme con mi avatar. Entonces ha sido una experiencia social muy interesante. También he acompañado mucho nuestros jóvenes, bueno, muchos jóvenes aquí en Querétaro, de los que yo convivo, no están pasándola bien, están viviendo situaciones atrapados en realidades familiares muy duras, de familias reconstruidas, entonces no siempre se llevan bien con el papá o la mamá o el padrastro o la madrastra o la novia en turno. Y por ahí hemos podido intervenir directamente en un par de casos de intento de suicidio. Por estar precisamente atentos y conectados a redes sociales,
los mensajes, ¿no? De repente así como, oye, ¿estás bien? Oye, ¿te pasa algo? Oye, no te veo bien. Y bueno, hemos podido canalizarlos al psicólogo porque sí estuvieron en grave riesgo. He descubierto familias y amigas que estaban lejanos y como no compartían mi cotidiano, solo me caían bien y saludos de vez en cuando y en tu cumpleaños. Y los he recuperado. Primos que no me hablaban y ahora tienen el tiempo de hablarme y contarme cómo están y cómo van sus hijos, ¿no? Entonces esto ha sido también muy lindo. Y de fondo musical tengo todo el tiempo Nat Geo o Animal Planet, entonces también he aprendido un chorro de documentales de animales. Te puedo hablar de un montón de cosas del medio ambiente y de cosas de la naturaleza. Y estoy muy comprometida porque lo tengo como de fondo musical, Animal Planet. Entonces creo que es otra realidad, que no es del todo mala y que hemos aprendido un chorro de cosas, ¿no? Bueno, yo he aprendido un montón de cosas y agradezco tener la flexibilidad, que Dios me ha dado la flexibilidad para dejarme aprender de tantas cosas y dejarme tocar por tantas personas que me llevan en esta secuencia y que vamos juntos al final del día. Esa sería mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy, muy rico, muy enriquecedor lo que nos has contado. Y vamos a retomarlo un poquito. El padre Roberto no puede estar con nosotros porque tuvo una celebración eucarística, pero Lucas nos hará favor de leer lo que nos envió. Lucas Cerviño. Buenas tardes, sí, aquí estamos. Buenas tardes a cada uno, a cada una. Aquí leo lo que nos envió el padre Roberto, que tenía justo la celebración eucarística. Padre Roberto Martínez Zavala, que es párroco de la comunidad de Santa María Magdalena, en Tlapacoya, Iztapaluca, Estado de México. A la primera pregunta, ¿con quién compartes el tiempo del confinamiento? Él responde que en la parroquia comparte el tiempo con el equipo de trabajo, con la secretaria, el sacristán y los ministros laicos. Y después también con los compañeros sacerdotes y familiares al saludarnos frecuentemente por los medios digitales. Lo que lamento, la segunda pregunta, lo que lamento en mi situación de confinamiento es la relación cercana y fraterna que le falta, tanto en lo personal como en la comunidad parroquial. Por la situación actual es imposible. Después dice también la convivencia que desde hace 3 meses no se ha podido llevar, tanto con el señor obispo como con mis hermanos sacerdotes y la comunidad parroquial. Y después otra cosa que lamenta también el padre Roberto es la ausencia de la presencia física de gente en las celebraciones de los sacramentos, en la misa diaria, especialmente en la dominical. Y la tercera pregunta, que es las prácticas, quizás nuevas, que me han sostenido en este tiempo de confinamiento. Padre Roberto dice que una práctica es la oración diaria más meditada. Otra es el rezo del Santo Rosario virtual con la familia. Y también añade reuniones virtuales cada semana con los sacerdotes amigos, donde compartimos temas de meditación. También la Santa Misa diaria, que es transmitida por plataforma digital. La oración personal y en grupo virtual. Tener grupos de WhatsApp de los papás y maestras de catequesis, además de con buena parte de la comunidad parroquial. Dar formación por medios digitales. Tener por estos medios digitales reuniones con el consejo parroquial y el equipo de animación pastoral. Y por último añade, participando en conferencias, ponencias y charlas con grupos afines a la formación cristiana. Muchísimas gracias al padre Roberto, que seguro se unirá a nosotros más adelantito, y a Lucas por habernos hecho el favor de leer las respuestas. Yo me di a la tarea de
de poder como revisar todo lo que ustedes hicieron favor de mandarnos. Y lo que me doy cuenta, tanto en las experiencias que hemos escuchado como en lo que he leído de respuestas, la situación más dolorosa en este tiempo de confinamiento ha sido esta dificultad en continuar nuestras relaciones interpersonales. Estas relaciones que de pronto sentimos como perdidas, ¿no? Esta pérdida del contacto físico, esto de mirarnos a los ojos, ¿no? Esto de poder tener esa cercanía, ¿no? Es como la situación más dolorosa en este momento. Y es una cosa muy interesante, ¿no? Porque hay respuestas hasta de pérdida de trabajo, de un bienestar a nivel económico, pero lo más doloroso está en eso. Y creo que eso es algo a lo que tenemos que ponerle mucha atención. Además que este contacto físico y estas relaciones organizaban nuestra forma, nuestro tiempo, nuestro ritmo, ¿no? Y estas relaciones también eran una forma cultural, ¿no? Es parte de nuestra cultura, esta cercanía, este vernos a los ojos, esto que también tenemos que es como fiesta y que ahora nos vemos limitados. Y otro de los elementos que me parece interesante en la pregunta 2 y que yo veía como una constante es que todos nosotros hemos echado mano de nuestros múltiples mecanismos digamos, que se tenían, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones digamos, de prácticas que se tenían antes del confinamiento y que de alguna manera hemos tomado eso para poder continuar, ¿no? Por decirles una cosa, yo de repente veo familias apuradas en la sobrevivencia, ¿no? Que todo hay en la casa, que el súper, que, ¿no? Esta parte de volver a retomar los elementos de la cotidianidad. Y de alguna forma, sí que ya se empieza a ver en mucho de lo que ustedes estaban diciendo, cosas nuevas, cosas que no habían hecho, pero que ahora están haciendo, ¿no? Y ahorita estaba yo pensando que yo he visto en esta época muchísimos cocineros, ¿no? Ya nos decía Nayeli, ¿no? De lo que yo no hacía ahora estoy haciendo como cocina, ¿no? Como sacando muchos de estos elementos de talento, ¿no? Que nos ayudan, yo digo, de alguna manera a retomar ese ritmo. Es normal que cuando una familia se ve impactada, cuando una comunidad se ve impactada por un evento, lo primero que se pierde es ese ritmo. Y nos sentimos desconcertados, ¿no? No sabemos cómo retomarlo. Y a mí me llama mucho la atención en sus respuestas que de alguna forma sus recursos han echado mano de todo lo que tienen para volver a ese ritmo, ¿no? A esa, digamos, estructura familiar que permite que la familia siga funcionando, ¿no? Que permite que la comunidad siga funcionando. Y hay familias que tienen muchos recursos, ¿no? Hay comunidades religiosas, laicales, que tienen muchos recursos. Y hay comunidades laicales, familias, que tienen muy poquitos recursos y que son las que más están sufriendo. A la hora de vivir este impacto, esos recursos son muy limitados. Pienso que todavía estamos en una vuelta a retomar, ¿eh? Todavía creo que el desafío es grande, ¿no? Y todavía estamos en una expectativa como que cuando pase esto,
como que ya voy a volver a estar como antes, ¿no? Nos cuesta pensar que de verdad, cuando hablamos de una nueva normalidad, vamos a tener que ser muy creativos. Vamos a tener que no solamente echar mano de lo que ya tenemos, sino inventar otras cosas para seguir funcionando. Y aquí, nosotros como cristianos, como parte de una iglesia, tenemos un desafío hermoso, ¿no? Porque, ¿qué significa ser iglesia doméstica? Que es el tema. La iglesia doméstica es esa comunidad religiosa donde dos o más personas comparten su vida en nombre de Dios. Mateo 18:20, ¿no? Entre dos estén reunidos en mi nombre, en donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy. Generalmente se trata de una familia mínimamente de dos personas que probablemente se casaron por la iglesia para construir su vida juntos con Dios. Por lo tanto, no se vive en un egoísmo a dos, sino la primera apertura que hace esta familia es a Dios. Y esto facilita tener una apertura a terceros, que pueden ser los niños, que pueden ser otras familias, que pueden ser personas carentes en el apoyo afectivo y económico. Y a mí me gustan mucho los testimonios porque hay ya muchos rasgos de esto. También están las comunidades de vida religiosa, que son ejemplo de iglesia doméstica. Las familias podemos aprender mucho de la vida comunitaria, de la vida que se vive en los monasterios y en los conventos. Esa disciplina, ese ritmo, esos horarios que permiten que a pesar de las dificultades siga funcionando. Pienso también en las comunidades laicales, ¿no? Como en el movimiento de los focolares. ¿Cómo lograron no enfermarse de una enfermedad que afecta todo el modelo actual de la vida monástica, que es la cuestión del poder jerárquico? ¿Cómo puede la vida de comunidad cristiana ser una parábola de un posible mundo nuevo si no se pueden superar sus conflictos sin ir a la exclusión? Prefiero el Evangelio de Jesús que dice, perdona a tu hermano 70 veces 7. Y hay personas que deciden vivir solas o religiosos que optan por una vida ermitaña. La iglesia doméstica no es una iglesia domesticada, donde algunos son tratados como empleados, otros como asalariados, con un patrón o una patrona, o peor tantito, como esclavos. Si en el templo o en los locales parroquiales, muchos de nosotros laicos nos hemos contagiado con el virus del clericalismo. Vemos muchas expresiones, ¿no? De dificultad de vivir esta fe si no está el padre, ¿no? Si no está el sacerdote. Es una enfermedad que tenemos como laicos, ¿no? Y que de alguna manera nos está limitando. Pero este esquema se sigue en la familia. ¿Qué tenemos en la familia? El machismo, que está generando niveles de violencia increíbles, ¿no? O el matriarcado,
que impide que los niños jóvenes y ya adultos lleguen a independizarse de mamá, ¿no? Para construir su propio nido, su propio hogar, su propia iglesia doméstica. Yo veo recurrentemente, bueno, me toca también atender a algunas personas vía internet como psicóloga, ¿no? ¿Qué dificultad hay para que en este momento que la gente mayor requiere de quedarse en casa y de estar protegida, los jóvenes no asumen, ¿no? Y siguen pidiendo atención y apoyo de parte de los adultos mayores, ¿no? Me llama la atención que voy al supermercado o voy al mercado por fruta y la mayoría son a los abuelos que van a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una cultura donde se reproduce ese modelo en donde tenemos esa sobreprotección a los hijos y preferimos que ellos se queden en casa y yo voy, ¿no? Si se quiere construir sobre roca y no sobre arena, Jesús nos invita a fundar nuestra historia de una vida compartida sobre los relatos del Evangelio y tejer relaciones sólidas con el Espíritu Santo, que nos mantiene unidos tanto en los días prósperos como en los días aciagos. El desafío de formar una iglesia doméstica tiene como primer punto la comunicación sana, la cual muy probablemente no tenemos de nuestras familias de origen. Y es muy interesante esto de la comunicación, porque en este momento de dificultad, en este momento de lo que estamos viviendo, la expresión de nuestros sentimientos es muy importante. ¿Cómo realmente yo me estoy sintiendo? Y este elemento de comunicación entre la pareja, entre los padres y los hijos, entre las personas que forman una comunidad, la comunicación sana con Dios. Quizás antes del encierro, ¿ya éramos una iglesia doméstica? Quizás, pero no era evidente que la familia tenía una práctica religiosa diaria, comunitaria de oración, simplemente por no saber cómo hacerlo. Yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, cuando yo era niña, mi abuelo tenía en su casa un altar. Y todos los días, desde que yo recuerdo hasta más o menos mi vida de adolescente, todos los días rezábamos el rosario. Desafortunadamente, yo no transmití eso a mis hijos. Pensando, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, podía hacer mi oración, mi esposo su oración, de repente ir juntos a la misa el domingo, pero ahora que eso ya no es posible, pues la mayoría de las familias están en esa búsqueda. La oración, igual que otras prácticas religiosas, solía realizarse y concentrarse en los templos y también en algunas prácticas de religiosidad popular como peregrinaciones. Aquí en México hay muchas peregrinaciones, en América Latina en general, ¿no? Pero que culminaban siempre en el templo. Si antes una familia podía considerarse iglesia doméstica por el hecho de ir al menos los domingos a la iglesia, algunos durante el encierro, la identidad religiosa de la familia puede entrar en crisis. ¿Qué distingue todavía a una familia católica de otra durante el encierro? Solamente el hecho de conectarse por internet a una celebración eucarística online, si es que se tiene internet.
El mundo del Internet no tiene fronteras geográficas, parroquiales o diocesanas. A mí me mandan misa de no sé qué, hay misa de todo, es como para escoger, ¿no? Y como que de repente esta oferta de misas, ¿no? Nos hace no establecer un contacto, un lazo, ¿no? Formando realmente una comunidad. También puede ser que caes en la cuenta que la celebración online no te llena y te desconcentras y es difícil entrar en esa celebración. La crisis del coronavirus ha despertado en nosotros preguntas acerca de cómo lidiar con nuestras emociones, cómo estar los unos con los otros y qué metas queremos establecernos. Con frecuencia ya no estamos sencillamente acostumbrados a una vida en común estrecha y duradera. Quitarse de en medio parece lo más sencillo. Ahora mismo resulta imposible. Esta situación de relación en donde yo, si tenía un conflicto, me iba, me salía, ahora tengo que soportar. Soportar tanto a los otros como a mí misma, como a mí mismo. Tanto en la vida en común como en soledad. Todo esto constituye un arte. Relación de la pareja, relación familiar y también relación en comunidades grandes y en grupos. Para toda relación es esencial una correcta proporción entre proximidad y distancia. Requerimos de ese equilibrio especialmente importante en esta cuarentena. Sin una correcta proporción de esa proximidad y distancia, no puede haber una vida en común pacífica en casa, sino que ésta terminará muy rápidamente por producir disputas, ofensas y aislamiento. La pregunta por la proporción de la proximidad y la distancia se plantea ahora más radicalmente y con más fuerza. Yo, en este sentido, recomiendo mucho estos momentos en los que podemos estar solos con uno mismo. Es muy importante, de pronto hay muchas personas que ocultan sus sentimientos y es importante tener un espacio, si no lo quiero expresar a otro, para poder desahogar mis sentimientos. Yo siempre recomiendo en estos momentos escribirlos. Si tienes ganas de llorar, ve a un lugar y expresa ese llanto. El alivio es inmediato después de ese llanto. Es muy importante. Entonces, entrar constantemente en el refugio que tenemos, tanto físico como psíquico, es importante. Y tenemos que saber poner los límites, ¿no? Hasta dónde yo puedo acercarme al otro. Quien dice tiempo, dice horario. Si cada uno come o reza cuando se le antoja, la intensidad de la vida comunitaria entre los familiares y con Dios no será muy intensa. Podemos vivir en la misma casa, pero realmente no estar juntos, sino cada uno encerrado en su propia habitación, entretenido en sus celulares. Cuando pensamos en lo que podría haberse perdido en el camino de convertirse de familia tradicional en familia sobremoderna, es probable que pensemos en las horas de comida. Ahora nos damos cuenta de cómo nuestra evolución como familia nos había llevado a cada quien su ritmo, cada quien su forma. Ahora tenemos la posibilidad
de nuevamente, como ya hemos escuchado en algunas experiencias, volver a estar juntos, pero ese es un gran desafío. Otro desafío que me parece muy importante es el encontrar nuevos rituales. Como les decía, es normal que frente a un impacto lo primero que se pierde es ese ritmo y esos rituales. La desaparición de los rituales señala sobre todo en la actualidad que la comunidad está desapareciendo. Ahora estamos más comunicados que nunca como consecuencia de la digitalización. Nos permite estar cada vez más interconectados, pero la interconexión no trae consigo vinculación ni más cercanía. Las redes sociales también acaban con la dimensión social al poner el ego en el centro. A pesar de la hipercomunicación digital, en nuestra sociedad, la soledad y el aislamiento aumentan. Hoy se nos invita continuamente a comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos, preferencias, incluso a que contemos nuestra vida. Cada uno se produce y se representa a sí mismo. Todo el mundo practica el culto y la adoración al yo. Los rituales producen una comunidad sin necesidad de comunicación verbal. ¿Qué ritual de comunicación no verbal practicas tú con tu pareja en esta cuarentena? En cambio, hoy prevalece la comunicación verbal sin comunidad. Cada vez celebramos menos fiestas comunitarias. Cada uno se celebra solo a sí mismo. No tenemos que volver al pasado. Al contrario, tenemos que inventar nuevas formas de acción y juego colectivo que se realicen más allá del ego y el deseo y el consumo y creen comunidad. Hemos olvidado que la comunidad es fuente de felicidad. La libertad también la definimos desde un punto de vista individual. Los rituales permiten que los valores de una comunidad se asimilen corporalmente. La crisis del coronavirus ha acabado totalmente con los rituales. Ni siquiera está permitido darnos la mano. La distancia social destruye cualquier proximidad física. La pandemia ha dado lugar a una sociedad de la cuarentena en la que se pierde toda la experiencia comunitaria. Y aquí, como ya les decía, la creatividad va a ser una fuente muy importante para poder retomar nuestras relaciones. Si ya no nos vamos a poder reunir en estas grandes fiestas que vemos muy típicos en México, ¿no? O si ya no nos vamos a poder tocar, ¿no? Aquí la relación es muy interesante porque en la medida en que va avanzando la amistad nos podemos acercar más y tocar más, ¿no? Y cuando ya no vamos a poder hacer eso, ¿qué nos va a permitir profundizar en nuestras relaciones? Y vamos a tener que hacer nuevos rituales, ¿no? Yo recuerdo cuando empezó todo esto que decía, ya no nos damos la mano, ahora nos tenemos que poner la mano en el corazón e inclinarnos. Y era una broma, ¿no? Todo mundo, yo no sé cuántos lo hicieron, ¿no? Yo una vez sí vi algunas personas que empezaron a hacerlo, pero es una cuestión de iniciar a hacer nuevas cosas porque si no lo hacemos así, nuestras relaciones van a quedar muy limitadas, ¿no? Muchos rituales poseen tienen su origen en una raíz religiosa, pretenden abrir el cielo sobre nuestra vida. Muestran que nuestro más profundo anhelo consiste en la aspiración a sobrepasar este mundo en dirección al secreto de Dios. En mitad de la cotidianidad, los rituales traen el cielo a la tierra.
Lo que quiero decir con esta imagen es que los rituales, por un lado, son más que meras rutinas y pueden darnos una amplitud interior, pueden colmarnos porque nos dirigen hacia algo distinto. Al mismo tiempo, son también terrenales, es decir, muy concretos y cotidianos. Por ejemplo, hace muchos años, las familias se despedían y se daban la bendición, ¿no? Los padres siempre daban la bendición a los hijos, ¿no? Y creo que tenemos que empezar nuevamente a tener esos pequeños detalles. No tienen que ser cosas muy complejas. Son pequeños detalles que van haciendo de la vida cotidiana algo que va formando relaciones más profundas, ¿no? Y que nos permiten, de alguna manera, volver a retomar ese ritmo. No sé, creo que ya me estoy pasando demasiado del tiempo. Voy a concluir leyendo algo que me gustó mucho, ¿no? Es una búsqueda. Ya voy a terminar, ¿sí? Una disculpa, me pasé. Cuando las sociedades se secularizan, nuestros hogares tienen la necesidad de dejar entrever lo invisible por medio de algunos símbolos sencillos que recuerden la presencia de Dios. Estos signos pueden revitalizarse de generación en generación, aportando un frescor e impactos inesperados. Cuando la casa es una pequeña iglesia doméstica, lejos de construir una realidad paralela, puede ser un fermento irreemplazable para la comunidad parroquial. Harás pues de tu hogar una pequeña iglesia de Dios, una iglesia doméstica, un lugar de acogida, de oración, de fidelidad, de compasión para todos aquellos que están alrededor y que te han sido confiados. Gracias. Una disculpa. Muchas gracias, Elina. Muy interesante todo lo que nos has compartido, que nos has hecho recordar, pues exactamente el volver a ser familia, que la comunidad, la iglesia doméstica la encontramos en nuestras propias familias, en las comunidades de vida religiosa, en los movimientos laicales, no solamente pues en el templo, ¿no? Y bueno, pues ya no quiero quitar más tiempo también al padre Ernesto Palafox. Lo presento, él es coordinador de la especialidad de Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de México, hizo su doctorado en Lovaina, Bélgica, y también acompaña a diversas comunidades en Chiapas. Entonces, muchas gracias, padre, por estar aquí con nosotros, por compartirnos qué es ser iglesia doméstica, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y pues le dejo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a través de Lucas, a quien saludo. Voy a compartir pantalla, por favor. Ajá. ¿Están viendo un PowerPoint todavía o no? No, todavía no lo vemos. Ahora. Que estaba bloqueado, ahora sí. Ok. Gracias. Bien, entonces, así muy sencillamente, quisiera hacer una breve presentación, ayudándome sobre todo del método ver, juzgar, actuar. Un poquito quisiera ir hacia allá. Primero, pues, un breve diagnóstico de lo que está pasando ahora con esto de la pandemia. Obviamente no voy a hacer un diagnóstico, digamos, a profundidad. Ya todos los que estamos ahora aquí interactuando hemos tenido la oportunidad de leer diagnósticos,
hacer obviamente también reflexiones, en fin, solamente quiero destacar algunas cosas. Es un tiempo que vino a desestabilizar. Esto de la pandemia fue un tiempo de desestabilización, sobre todo, pues, prácticamente todas las esferas de la sociedad, ¿no? Del ser humano, una desestabilización, desde luego, económica, social, de las relaciones con lo que acabamos de escuchar en este momento con Celina. Hay una desestabilización, pues, en muchos de los aspectos, yo diría, ¿no? Trastocado economías mundiales, hasta la tiendita de la esquina, hasta los tianguis, digamos, en las calles, ¿no? Pero también ha venido a visibilizar este tiempo, visibilizar sobre todo desigualdades. La pandemia, como ya sabemos, nos toca a todos, pero de manera diferente a los más vulnerables. Vino a visibilizar, pues, también muchas fragilidades, vino a visibilizar violencia entre las mujeres, perdón, en las mujeres en los hogares, que son, pues, una de las más afectadas. Visibilizó también muchas vulnerabilidades dentro de nuestra sociedad, el comercio informal, los vendedores ambulantes. O sea, vino a visibilizar pobrezas, fragilidades, pues, ¿no? Nos puso incluso, pues, muy, ahora sí que yo diría como a desnudar, pues, muchas de nuestras seguridades a nivel, pues, pastoral, es donde yo más o menos me estoy moviendo. Hay quien dice, y me llama la atención digamos, esta visión de uno de los pensadores, dice que con esto de las pandemias, muchas de las alternativas entran por la puerta trasera. Es decir, las alternativas, las iniciativas, los cambios, pues a veces entran por la puerta trasera. A través de las pandemias, a través de los desastres naturales, a través de las guerras, a través de las violencias. Es decir, los cambios no siempre vienen por la puerta delantera, no siempre vienen por el ámbito oficial, no siempre vienen por un deseo, digamos, de lo establecido, ¿no? Si no viniera esta pandemia, seguiríamos, como dice el Papa, y con eso, con ese, digamos, ese piloto automático en el que llevamos muchas veces la pastoral. Entonces, las alternativas entran por la puerta trasera, y eso lo vemos ahora con la pandemia. Pastoralmente hablando, y es donde yo más bien voy a enfocar mi participación, pues hay una carencia, también vino a evidenciar, yo diría, pues una carencia de recursos e iniciativas pastorales. De pronto nos agarró esta pandemia con que no teníamos ni siquiera materiales, más allá, ni siquiera las técnicas, digamos, para meternos a una plataforma, todo esto el mundo de lo virtual, el mundo de lo en línea, cursos en línea, ahora lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, nos evidenció una carencia también de iniciativas pastorales. No estábamos preparados, pues. Y yo creo, sin ser como pesimista, pero en buena parte, esto de la pandemia volvió otra vez a centrar todas las cosas, digamos, no en el templo físico, pero volvió a centralizar, desde mi punto de vista, muchas acciones otra vez en el clérigo y en lo cultural. O sea, de alguna manera nos arrinconamos, desde mi punto de vista, como en lo más fácil y lo más inmediato, dar misas, digamos, en línea, ¿no? Cuando empezó esto de la pandemia parecía, disculpen la expresión, una especie de aborazamiento por todo el mundo, dar misas en línea, como si fuera así rápido y casi así como una especie de obsesión por la misa en línea, ¿no? Y entonces, como acababan también de comentar, Celina, pues hay ofertas, pues ahora de todo, ¿no? Aun cuando los templos se cerraron, pues, que no la iglesia, como diríamos, pero creo que también ese anhelo, y para muchos, pues también esas iniciativas vinieron especialmente de Alemania, un grupo de laicos de Alemania, pero ahí había también muchos que se sumaron en nuestro país de hacer una petición, devuélvanos la misa, parecía ese eslogan. En el fondo era volver otra vez, desde mi punto de vista, a llevar al templo, pues otra vez todo, ¿no? A llevar otra vez al templo todo y solamente a la misa, a la Eucaristía. El juzgar, bueno, yo voy a centrarme en esta línea sobre la primera, digamos, temática que ustedes proponen a partir de los Hechos de los Apóstoles, más en San Pablo. Yo más bien voy a tomar la iglesia de la casa más que la iglesia doméstica.
que ahorita pues hablaron. Yo más bien creo, y me fui más, mi reflexión, por la iglesia de la casa, que es la expresión bíblica de San Pablo, para no tomarlo iglesia doméstica. Creo que no fue el caso de Celina, abrió mucho el ámbito, para no cerrarlo solamente en la cuestión de la familia, porque sabemos que iglesia es convocación, es asamblea de todos y de todas, y no necesariamente los lazos familiares son los que van a, digamos, a valer en el sentido eclesial, pues es una asamblea y es una convocación, más allá de apellido, más allá de los lazos sanguíneos, digamos. Pero igual es válida la iglesia doméstica, que fue más consagrada, pues desde luego en Puebla hay unas expresiones así más fuertes, siempre y cuando desde mi punto de vista no se identifique iglesia doméstica con familia nuclear, que pues ahí desde mi punto de vista se reduce pues mucho. Y yo traigo cuentas, algunas expresiones que nos habla de la iglesia de la casa de San Pablo, en su carta pues a los romanos. Él habla, saluden a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes para salvar mi vida expusieron sus cabezas. No solamente yo les estoy agradecido, sino todas las iglesias de las naciones. Saluden también a la iglesia de su casa. Y así, 1 Corintios, Filipenses 2, Colosenses 4:15, hacen referencia a la iglesia de la casa, pues, la que se reúne en las casas. Entonces, esto, digamos, lo que se podría remarcar aquí, pues, es que San Pablo utiliza la palabra, pues, iglesia, eclesia, a la comunidad que se reúne en las diversas casas. Esto no, obviamente, no estoy descubriendo el hilo negro, no estoy diciendo algo novedoso, simplemente recordar que, digamos, este concepto, este término de iglesia, es para las pequeñas, digamos, números de personas que se reúnen en casa. Es un nombre legítimo, diríamos, ¿no? Entonces, este número, digo, este término se da pues también para el pequeño grupo que se reúne en una casa particular, ¿no? Como también pues a la comunidad de comunidades de la misma ciudad en ese sentido. Recordemos que pues, mucho de nuestro cristianismo nace pues en las ciudades, pues, ¿no? Obviamente con el paso del tiempo, ya la época de Constantino y todo esto en adelante, comienzan a hacerse templos, catedrales, ¿no? Entonces la iglesia se confunde con el templo. Y de eso el concepto, todavía para mucha gente, es vamos a la iglesia. Entonces, ahí iglesia, el término iglesia se reduce desde mi punto de vista, y se confunde con el templo. Y así durante mucho tiempo fue esta idea iglesia-templo, ¿no? Pues todavía en algunos ambientes perdura pues eso, ¿no? Entonces aparece con esta resacralización pues del espacio, con toda época de la construcción, digamos, de los templos, las grandes catedrales, desaparece la expresión paulina, y oficialmente, tanto en derecho canónico como en el magisterio, diríamos, oficialmente se habla de iglesia universal y iglesia local o particular, refiriéndose a la diócesis. Canónicamente no encontramos, o oficialmente, por decir así, iglesia a la parroquia o iglesia de casas, digamos, dentro del magisterio y dentro especialmente de la cuestión canónica, pues se reservó el concepto de iglesia al ámbito universal y a lo local, ¿no? Que ya, pues Lumen Gentium ahí tiene toda una profundización en este concepto, ¿no? Obviamente, la iglesia particular es una porción, ya sabemos, de la iglesia universal, no es una parte, pues, ¿no? Es una porción que tiene todo, pues, para ser iglesia, pero no es la iglesia toda, ¿no? Sino es una porción, no una parte, ¿no? Es un poco como un pastel, ¿no? O sea, una porción tiene todos los ingredientes, digamos, del pastel, ¿no? Una parte, si me dan una partecita del pastel, todo el mundo estamos gustando del mismo sabor, si es que nos tocó, digamos, pues equitativamente y con todos los ingredientes, ¿no? Si yo pienso en un automóvil, pues una parte, una llanta es una parte, no es una porción, la llanta no contiene el todo, digamos. En fin, hay no hacernos bolas, Lumen Gentium tiene esa referencia. Entonces, simplemente digo esto, pues, ¿no? Ahora, en el actuar, bueno,
Creo que todo este tiempo de la pandemia vuelve otra vez y creo que nos da la posibilidad, con las experiencias también que ya hemos escuchado, de los testimonios desde el inicio y esto que acabamos de escuchar, yo creo que tenemos que volver a rescatar la iglesia de la casa como expresión y experiencia. Es cierto, ¿no? Ha habido ya muchas experiencias en América Latina, las comunidades eclesiales de base, las pequeñas comunidades, los grupos que se reúnen en las casas para hacer oración. O sea, hay muchas experiencias de pequeña comunidad, ¿no? Pero pienso que este tiempo de la pandemia nos tiene que dar la oportunidad de rescatar esa iglesia de la casa como expresión y como experiencia. Yo creo que ha habido muchísimo de experiencia. Cuando estaba escuchando a Celina, yo estaba pensando que realmente los signos, digamos, religiosos dentro de la casa, se habló del rosario, pues esa es una de las prácticas que también ha venido a menos, pero eran de las prácticas que la familia podía realizar, el rosario. Era la experiencia religiosa interna, digamos, la experiencia religiosa dentro de la casa, dentro del lugar, el rezo del rosario. Era como y pues quizás el agua bendita, las bendiciones que se celebran dentro de las casas. Es cierto, muchos en nuestros hogares tenían el altarcito a los santos. Había también, pues desde luego, digamos, la calcomanía a la entrada de la puerta. Este hogar es católico. Bueno, signos, aunque no ritos, pero expresiones. O, pues quizás, yo estoy acá en Zacatecas y acá la costumbre en la parroquia de que hay la Virgen de la Medallita Milagrosa, va recorriendo los hogares. Entonces, un día le toca a un hogar, otro día le toca a otro. Y bueno, pues es un poco la visita, pues también de la Virgen o del Santo en los hogares, ¿no? Entonces, como objetivo así, desde el punto de vista englobante en el actuar, yo pensaría cómo hacer para rescatar la experiencia de la iglesia de la casa, con todas sus expresiones diversas. Aquí no podría decir tal cual, sino lo que es dentro del hogar, los rituales de los que hablaban, pues. Yo creo que todo esto nos lleva a pensar en las excepciones en tiempo excepcional. O sea, el tiempo que estamos viviendo de pandemia es un tiempo excepcional. Ya sabemos las expresiones, lo hemos visto en muchos diagnósticos, ¿no? Y cada uno lo hemos vivido de manera también diversa, como lo escuchamos en los testimonios. Es un tiempo excepcional, por lo tanto hay que pensar en excepciones, pues. O sea, yo creo que no podemos pensar en cosas normales en un tiempo excepcional. Y ese es el problema muchas veces pastoral. Querer responder con cosas comunes, con lugares comunes, con experiencias trilladas desde siempre, a un tiempo excepcional. Y es un poco, desde mi punto de vista, como solamente hacer remiendos, pues. O sea, un tiempo tan excepcional, responder solamente con cuestiones, pues, muy triviales o hacer lo que siempre hemos hecho, nada más cambiando el escenario, pero el libreto y el guión es lo mismo y el lenguaje es el mismo. Esto, pues, invita a no caer en sedentarismos, porque puede ser también que ahora con esto desde línea, ahora con todo esto desde lo lejos, las misas transmitidas en línea, puede haber también incluso como retraernos otra vez y salir menos, pues, ¿no? Obviamente ha habido experiencias de salida, pues, pero no solamente con acciones desde mi punto de vista un poco espectaculares, desde el helicóptero, la custodia, etcétera, ¿no? Sino realmente hacer cosas mucho más puntuales y sobre todo procesuales, ¿no? No cambiar la virtualidad por la humanidad. Aún con todo el beneficio que nos da la virtualidad, lo que ya hemos escuchado otra vez, y esto que estamos haciendo, pues obviamente la virtualidad nos da muchas oportunidades que no teníamos, pero no es el cambio, yo creo que es como una extensión más. No tendremos que cambiar. Para mí es como la oportunidad de ir más allá desde lo que siempre estábamos haciendo. O sea, la humanidad, los lazos de humanización, los procesos de humanización, esos no pueden cambiarse o no pueden quedar solamente en cuestiones de virtualidad. Tenemos que darle la mano al que más necesita, tenemos que visitar, tenemos que apoyar, digamos, más cercanamente, cuando ya no lo permita más el tiempo.
es un tiempo para la coherencia. O sea, el Papa Francisco, yo he sacado algunas ideas de esto en esta carta que envía a los movimientos populares. Pienso que fue en un momento así como muy clave, el 12 de abril, mandó esta carta, y ahí el Papa dice, bueno, pensando en el futuro, al salir ya de la pandemia, él dice que ese es un tiempo de especial coherencia, de ir a lo esencial, pues, ¿no? O sea, las crisis es la que nos ayudan, pues, a cribar, a discernir y ir a lo más esencial. Quizás estábamos perdiendo, pues, ya de vista muchas cosas, estábamos entretenidos en cosas que no son para nada esenciales. Esa expresión que me gusta del Papa, ya tenemos una pastoral en piloto automático ya, quizás es el momento de dejar eso ya, tenemos como muchas inercias en nuestro caminar pastoral. Pues es un tiempo de coherencia, pues, ¿no? El momento de dar el paso hacia adelante, ¿no? No de dar pasos hacia atrás o hacia un lado, sino ir hacia adelante. Pasar de la sociedad, y esta es una expresión del Papa Francisco en esta carta que pues recomiendo leerla y meditarla, creo que nos da muchas luces. Pasar de la sociedad hipervirtualizada, sin carne, a la carne sufriente del pobre. Es cierto, con todo lo que beneficios que tiene lo virtual, que de veras no es aquí opcional o no es así como decir, bueno, es que o tomo o digamos, utilizo las técnicas, lo virtual. Sí, hay que utilizarlo, pero tenemos de todos modos, yo creo que no es como optativo el tocar la carne, pues, sufriente del pobre. Eso no lo podemos dejar a un lado. Y aún con todo lo hipervirtualizado que está, tenemos que tocar, pues, tocar la carne sufriente del pobre. Eso no queda, desde mi punto de vista, como a negociar, ¿no? O sea, tenemos que estar, pues, ahí. Por ahí alguien dice que es muy fácil ahorita como los militantes de sofá, de sillón, ¿no? Que también puede ser interesante darle el clic para adherirse a un movimiento en contra de algo, para adherirse, pues, a firmas virtuales. Sí, pero no tenemos que quedarnos nada más en la militancia del sofá, del sillón, ¿no? Tenemos que ir más allá y ir a tocar, pues, al encuentro, a la proximidad. Iniciar procesos más que ocupar espacios de poder. Frase en Evangelii Gaudium 2.23 viene a partir del principio del Papa de es más importante el tiempo que el espacio, ¿no? Y el Papa nos invita a iniciar procesos más que ocupar espacios de poder. Yo creo que mucho esto de la pandemia, como que de alguna manera despertó una especie de voracidad de nuevo a ocupar espacios. Estamos aquí, véanos, no hemos dejado de actuar, tenemos muchas opciones, y ahora si no es la plaza pública, ahora es la plaza virtual, ahora es el internet, entonces, desde mi punto de vista, si no despertamos procesos, no vamos a salir de la pandemia fortalecidos, porque el ocupar espacios así como puntualmente o efímeramente, yo creo que eso no va a dar consistencia a procesos pastorales encaminados hacia el Evangelio. Entonces, aquí mi pregunta sería y mi invitación sería, ¿a qué procesos estamos iniciando con esto de la pandemia? ¿Qué procesos estamos desencadenando para que sean más duraderos y en cuanto termine esto podamos de alguna manera continuar con lo que ya iniciábamos? Que esto no sea como un paréntesis, ¿no? Y que se quede todo en anécdota después, ¿no? Como, pues qué bueno, hicimos esto otro, sino que sea parte de un proceso que ya se vaya desencadenando, ¿no? Y creo que esto es el camino largo, pues, ¿no? Pero es el camino más consistente desde mi punto de vista, pues, también, ¿no? Entonces, no obsesionarnos con los espacios, con ocupar espacios, ¿no? Es decir, vean que somos muchos. Pienso que hoy es importante ser significativos más que ser cantidad, ¿no? Hay que ser significativos. Si somos 4, si somos 3, sí, pero que seamos significativos, los 3, los 4. Si somos 100, pero no somos nada significativos desde lo que hacemos, desde lo que pensamos, desde lo que proponemos, creo que no vamos a ir a muy lejos, ¿no?
Se habló de creatividad y pienso que es un tiempo para la creatividad. Se está despertando mucha creatividad, obviamente. Yo hice una lista hace poco de llamarla así, de un poco la creatividad secular, si ustedes quieren. ¿Qué se estaba haciendo en este tiempo de la, digamos, de la pandemia, ¿no? Y yo encontré muchas acciones seculares, ¿no?, que la gente estaba realizando. Desde luego, pues toda esa creatividad de salir a los balcones, aplaudir, todas esas canciones que se crearon, poesías, toda esta, una doctora que pide a la gente que mande mensajes positivos a los pacientes, la iniciativa solidaria para hacer compras a las personas mayores, voluntarios fabrican mascarillas para personal sanitario y agentes policiales, canciones creadas, las enfermeras y doctores. Aquí yo me encontré en mi pueblo de Zacatecas, una acción que me hizo pensar mucho qué estamos haciendo nosotros. En una de las combis que son, digamos, el transporte público hacia Aguascalientes y hacia los otros pueblos, pusieron un letrero: enfermeras y doctores gratis. Ellos ponían, si alguien va a hospitales, y pusieron gratis. Son acciones de creatividad que ojalá que tuviéramos más también en el ámbito como iglesia, pues también, ¿no? Y yo uno la audacia, porque el Papa también hace, sí es cierto, hay que ser creativos, pero el otro aspecto también me parece importante: audaces. En Evangelii Gaudium el Papa une esos dos elementos. La creatividad sin audacia, pienso que se queda también como en una buena iniciativa. Y qué bueno que hay que ser creativos, pero ser audaces también. O sea, la creatividad para lanzarse, para ir más allá. Pienso yo que en acciones pastorales hay mucho margen para la audacia. Y hay que lanzarse, y hay que ser creativos, pero con audacia, con parresía, con valentía. Ya veremos después si falla o no falla, pero yo pienso que este otro elemento de la audacia me parece que es también básico y es muy, muy evangélico, pues también la parresía, lo que llama el Papa la valentía, pues, para ir allá. Termino con una cita del Papa Francisco que les comentaba, de la Carta a los Movimientos Populares, que a mí me hace mucho sentido, sobre todo en este tiempo, pues, de pandemia, pensando en fortalecer desde mi punto de vista la iglesia de la casa. Yo creo que si fortalecemos esto de la iglesia de la casa, ahí será otro espacio de veras para crecer, sobre todo en la escucha de la palabra de Dios. Yo pienso que al interior de las familias tiene que estar muy presente la palabra de Dios, no solamente la misa transmitida, que a veces nos hace más pasivos, ¿no? Sentarnos en el sillón y escuchar la misa es interesante, pero pues si ponemos en el centro la palabra de Dios y la reflexionamos a partir también del Evangelio del día, yo creo que nos ayuda muchísimo. Hubo muchos materiales para digamos, para las familias en el tiempo de Semana Santa, materiales para vivir la Semana Santa. Después cayó no sé si no conozca, pero después vino a menos las ofertas o la creatividad para hacer liturgias domésticas, ¿no? La frase del Papa, que yo lo retomo para concluir: espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Yo creo que hay que hacerle caso. Yo pienso que esto también nos ha llevado a cuestionar mucho qué pasa con los sacramentos y los dineros, especialmente la Eucaristía y todo esto. O sea, no habrá otras maneras, tenemos que buscar otras maneras de subsistencia económica quizás también. O sea, hay que pensarlo, hay que repensar muchas cosas. Y ya, como ya se están dando mucha reflexión sobre el sacramento de la Eucaristía, sobre el sacramento de la reconciliación, que pienso que son los dos sacramentos que ahora podemos repensarlo teológicamente, jurídicamente y pues desde luego pastoralmente, ¿no?
yo me quedo pues, me quedo con esto y bueno, pues agradeciendo la escucha y la paciencia de ustedes. Muchas gracias, padre. Pues también muy interesante y también todo lo que nos ha dicho y sobre todo en este recorrido a través del método ver, juzgar, actuar. Tenemos poco tiempo, han llegado 2 intervenciones que voy a resumir. Si alguien también desea como hacer una pregunta más al padre Ernesto o también a Celina, podrían enviárnosla y nosotros se las haremos llegar y después comunicarles las respuestas, ¿no? Padre, me comentan, dice, esto es un comentario, pero si quiere decir algo adelante, dice, pareciera que ser iglesia consistiera solo en celebrar la Eucaristía. ¿Dónde quedan otros aspectos relevantes, oración, enseñanza y sobre todo la caridad? Nos hemos resguardado demasiado dejando de ayudar a los más vulnerables. ¿Cómo seremos iglesia de ahora en adelante? Ya en parte estoy encontrando respuesta en lo compartido por el sacerdote Ernesto Palafox. Muchas gracias, esto lo dice Antonino Cepeda. Y tenemos así 2 preguntas. ¿Cómo salir más? Tocar carne, ¿cómo? Si es lo contrario que nos recomiendan para protegernos y proteger a los demás. Sí, pero esto de proteger, o sea, esto de la sana distancia es temporal. Yo lo espero. Yo creo que después de esto tenemos que ir otra vez, o sea, tenemos la proximidad, el acompañamiento de cerca a la gente, a los procesos, eso no puede cambiar, desde mi punto de vista. O sea, el paradigma de Jesús de tocar, de acercarse, como le dio la mano a la suegra de Pedro, como tocó, eso no puede cambiar porque no son códigos domésticos, no son códigos de urbanidad, digamos. Es algo mucho más profundo. Esto de la sana distancia es protocolos de sanidad, diríamos, protocolos de prevención, que creo que va a terminar. Y lo de la proximidad, lo de tocar la carne es algo mucho más profundo, es algo teológico, es algo de la fe, es algo central de nuestra fe. Eso no es cuestión como de protocolos de sanidad, con los que Jesús realmente no estuvo tan de acuerdo, de hecho. Muchas gracias, padre. Un comentario más queremos compartir de Miguel, que está en Guadalajara. Y si hay que pensar a los procesos del futuro post-pandemia. ¿Qué procesos? Lista, número 1, un mayor desarrollo de la espiritualidad y comunión. Antídoto a la grande enfermedad del clericalismo clerical y laical. De esto reconocerán que son mis discípulos. 2, la experiencia del evangelio vivido en la praxis cotidiana. No solo predicado, meditado. La palabra es una presencia de Jesús existencial, no solo sacramental. Se ha dado demasiado énfasis a lo sacramental y poco a lo existencial vivido. La palabra que genera unidad. No sé si Celina y el padre quisieran dar alguna palabra final a estos comentarios. Sí, pienso que es, como decía el padre Ernesto, es un proceso, ¿no? Sobre todo la idea de trabajar estos temas es que estamos en una búsqueda, ¿no? Como ya lo decía al principio, y plantearnos esto, ¿no? Porque como decía Miguel, es algo que vamos rompiendo y que en este momento esta parte de abrirnos, de hacer cambios, de hacer las modificaciones, creo que va a ser muy importante. Yo pensaba en cómo ir haciendo esos procesos de acercarnos a los demás, la familia, la comunidad, al abrirse poco a poco, ¿no? Después de todas estas, del confinamiento,
es un proceso también de corresponsabilidad con otras personas, ¿no? De realmente protegernos, pero no olvidarnos que este camino de encuentro con Jesús está también en los que están fuera de casa, ¿no? Los que están fuera de la comunidad, inclusive los que están fuera de la iglesia, ¿no? Porque esa es una cosa que también es importante, ¿no? Yo pensaba también en cómo en las familias también se da un proceso ecuménico, ¿no? Porque en las mismas familias no todos están en la línea de una celebración eucarística, por ejemplo, ¿no? Pienso que en una misma familia hay de todo, ¿no? Cómo hacer esos caminos de encuentro, de reconciliación, de realmente empezar a caminar juntos, ¿no? Y de ahí a abrirnos como pequeñas células, que es realmente la estrategia de las primeras comunidades, ¿no? Se abría una familia y acogía a otras que tenían corresponsabilidad en esto de protegerse, etcétera, y se iba haciendo cada vez más, hasta abrazar a todos aquellos que se acercan a esta experiencia, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Pues desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Y bueno, si queremos ser puntuales también por las diversas actividades que podemos tener. Entonces, estas últimas preguntas, este último comentario también de Celina, pues nos abre a la siguiente sesión que tendremos dentro de 15 días. Si alguien me puede ayudar con la fecha, perdón, con el tema cómo vivir la parábola del buen samaritano hoy. Es exactamente cómo, renovar ese espíritu de caridad, esa virtud de caridad, pero al mismo tiempo cómo podemos ser caritativos durante esta pandemia. Para esta charla nos acompañará la maestra Lucila Cerrige, que es presidente de Luis Alonso Castellano, que es profesor del TEC de Monterrey, y pues un miembro activo de Economía de Comunión del movimiento de los focolares. Me comentan que es el 18 de junio, ¿sí? Entonces, el 18 de junio nos volvemos a ver aquí, con esta charla, como vive la parábola del buen samaritano hoy. Muchas gracias, Celina. Muchas gracias también al padre Palafox por aceptar la invitación, por todo lo que nos ha podido decir en este día. Y pues cerramos nuevamente nuestra conferencia con la oración final dirigida por el padre Giovanni. Padre, le dejo el micrófono. Los comentarios que nos están haciendo llegar todavía, se los haremos llegar a los ponentes. Gracias. Muchas gracias a todos, de veras. Hoy celebramos la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Y Jesús es sacerdote dando su vida por nosotros. San Pablo, mirando a Jesús, dice, me amó y entregó su vida por mí. Y esto nos ha hecho familia, nos ha unido con Dios y nos ha unido entre nosotros. Así que me parecía muy hermoso esta charla sobre la iglesia como familia doméstica, porque es allí donde hay amor, como hizo Jesús en la cruz, donde hay iglesia, donde hay la presencia de Jesús, ahí se construye la iglesia, la familia. Así que concluimos con esta pequeña oración. Dios, Padre de bondad y de amor, que quisiste llamarnos a formar parte de tu familia, la iglesia, llénanos de tu luz y de tu amor. Que la certeza de nuestra fe en ti y en Jesús sea tan clara y profunda que nos haga capaces de dar verdadero testimonio de tu amor misericordioso. Manténnos unidos en una misma fe
en una misma esperanza y en un mismo amor, unidos en el deseo de llevar tu luz a todos. Gracias por habernos llamado a ser miembros de la Iglesia, tu familia. Gracias por reunirnos en ella y por ella. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Y bueno, un solo último comentario. Agradecemos a todos pues las aportaciones que han realizado para esta red de solidaridad de la pandemia del COVID. La verdad es que se han ayudado a algunas comunidades alrededor de la Mariápolis, ahí en la zona de Acatzingo. Entonces, si aún desean hacer alguna donación, pues son bienvenidas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el 18 de junio. Que pasen excelente tarde. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bonito. Esta es acá de... es de... Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Bye. Gracias. Gracias, Celina. Gracias, Padre. ¿Quieres? ¿Esto qué es?